Hola a todos. ¿Alguna vez un solo día cambió por completo el rumbo de su vida? Hoy les traigo una confesión que los va a conmover. Una historia real sobre cómo un acto de valentía inesperado desató una batalla mucho más grande de lo que se imaginaba. Imaginen salvar a alguien de ahogarse y descubrir que esa persona está conectada con la mayor amenaza para su hogar y su comunidad. Esta es la encrucijada de Valeria, una mujer humilde de Oaxaca cuyo rescate a un desconocido la sumergió en una lucha épica por la tierra, la dignidad y un amor que desafía todas las expectativas. Si alguna vez sintieron que el corazón y la razón los tironeaban en direcciones opuestas, o si creen en el poder de la gente para defender lo suyo, esta historia es para ustedes. Antes de sumergirnos en esta emocionante confesión, les pido un like si la historia les toca el alma y que se suscriban al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 1000 inscritos. No olviden compartir sus propias experiencias en los comentarios. Ahora sí, prepárense para escuchar el relato de Valeria. Nunca pensé que un día como ese cambiaría todo. Era una tarde de tormenta en Oaxaca, de esas que el cielo parece querer caerse a pedazos sobre la tierra. Había pasado el día en el campo, recogiendo hierbas, sintiendo el olor a tierra mojada, a vida. Mi padre, don Ernesto, no andaba bien de salud y cada día que pasaba, la responsabilidad de cuidar de él y de nuestra pequeña casa de adobe se sentía más pesada sobre mis hombros. Volvía por el sendero habitual, con la canasta llena y el corazón apretado por la preocupación. El río, que normalmente murmura suave, rugía con furia, hinchado por la lluvia incesante. De repente, en medio del estruendo de la tormenta, un grito ahogado que me hizo parar en seco, con el corazón dándome un vuelco. Venía del río. Sin pensarlo dos veces, dejé caer la canasta y corrí hacia la orilla. Lo vi. Un hombre, apenas una sombra contra la corriente embravecida, luchando por no ser arrastrado. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Mi vida, en ese momento, no importaba. Solo importaba salvar a ese desconocido que se aferraba a la vida con tanta desesperación. El agua estaba helada. La corriente era brutal. Sentí como me arrastraba, pero mis manos, entrenadas por años de trabajo en el campo, se aferraron a una rama fuerte. Logré alcanzarlo, mis dedos se cerraron alrededor de su brazo. Era pesado, inerte, casi sin fuerzas. Con cada fibra de mi ser, con la adrenalina corriendo por mis venas, tiré de él, centímetro a centímetro, hasta que finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos llegar a la orilla. Su cuerpo flácido se desplomó en la tierra mojada. Estaba inconsciente, pálido, con los labios morados. Tenía que llevarlo a casa, era lo único en lo que podía pensar. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero era un ser humano que necesitaba ayuda. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarlo, apoyándolo en mi hombro, cruzando el sendero que conocía de memoria, a pesar de la oscuridad y la lluvia que no cesaba. La luz de nuestra lámpara en la distancia fue mi guía. Al llegar, mi padre se asustó, claro. Pero su mirada de reproche se transformó en preocupación al ver el estado del hombre. Con su poca fuerza, me ayudó a meterlo en la casa. Lo acostamos en la cama de la esquina, la que usamos para los enfermos. Tenía fiebre, la respiración agitada. Esa noche no dormí. Pasé las horas aplicándole compresas de hierbas, vigilando su pulso, susurrándole palabras que ni yo misma sabía de dónde venían. Solo quería que viviera. Los días que siguieron fueron un torbellino. Poco a poco, el hombre empezó a recuperarse. Sus ojos se abrieron, primero con confusión, luego con una chispa de gratitud. No hablaba mucho, solo lo esencial. No pregunté su nombre, ni él el mío. Había algo en el aire, una especie de acuerdo tácito de que no importaba quiénes éramos fuera de esas paredes. Yo le daba mis remedios caseros, las infusiones de la abuela, y él las tomaba sin queja, con una confianza que me sorprendía. A medida que la fiebre bajaba, empezamos a vernos más allá de la enfermedad. Era un hombre alto, con el cabello oscuro y unos ojos que me parecían profundos, llenos de algo que no lograba descifrar. Me ayudaba en lo que podía, a pesar de su debilidad. Cortaba leña, traía agua del pozo. Sus manos, aunque grandes, eran torpes para las tareas del campo, pero se esforzaba y eso me conmovía. Un día, me lo encontré observando las plantas medicinales que mi padre cultivaba con tanto esmero. Son hermosas, dijo, con una voz suave que no le había escuchado antes. Me explicó que, en su mundo, las cosas eran diferentes, rápidas, ruidosas. Aquí todo tenía un ritmo, una conexión con la tierra que él nunca había experimentado. Y yo, que siempre había vivido con la certeza de que mi mundo era pequeño, me sentía fascinada por sus palabras. Compartimos comidas sencillas, tortillas recién hechas, frijoles, quelites. Hablábamos de todo y de nada, de las estrellas que se veían tan brillantes en Oaxaca, de los sabores de la comida.
Aprendí que le gustaba el café cargado y que se reía con ganas cuando mi padre le contaba alguna de sus viejas historias. Poco a poco, ese desconocido que había sacado del río se estaba convirtiendo en Gabriel. Así, sin más, Gabriel. Los días pasaban volando y la idea de que se fuera me empezaba a doler. Era una sensación extraña, un miedo que nunca había conocido. Mi corazón se sentía ligero cuando él estaba cerca y al mismo tiempo, una punzada de tristeza me invadía al pensar que esa burbuja de paz, de conexión, podría romperse en cualquier momento. Sabía que venía de un mundo diferente. Un mundo que yo solo conocía por los viejos programas de televisión que a veces veía en casa de una vecina. Pero aquí, en nuestra casa de adobe, éramos solo Gabriel y Valeria. La mañana en que todo cambió, el sol brillaba con una fuerza inusual como si quisiera borrarlos. Días de tormenta. Estábamos sentados afuera, en el pequeño patio, mientras yo le explicaba las propiedades de una planta para la tos. De repente, escuchamos un zumbido lejano que fue creciendo, volviéndose un rugido ensordecedor. Levantamos la vista al mismo tiempo. Era un helicóptero enorme, de esos que solo ves en las noticias. Aterrizó a unos metros de nuestra casa, levantando una nube de polvo y hojas secas. Del interior salieron hombres vestidos de traje, con rostros serios, y una mujer elegantemente vestida que parecía nerviosa. Mi corazón se encogió. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa visita no traía nada bueno. Miré a Gabriel. Su rostro, antes relajado, se tensó. Había algo en sus ojos. Una mezcla de sorpresa y algo parecido a la resignación. La mujer, con la voz entrecortada por la emoción, corrió hacia Gabriel. «Gabriel, estás vivo». Pensamos lo peor. Lo abrazó con fuerza y él, después de un instante de duda, le devolvió el abrazo. Los hombres se acercaron, hablando rápido, con un lenguaje que me resultaba ajeno, lleno de palabras como rescate, búsqueda, operativo. Yo me quedé quieta, observando la escena, sintiendo como un muro invisible se levantaba entre nosotros. Fue entonces cuando uno de los hombres se dirigió a mí con una voz cortés pero distante. Me dio las gracias por haber cuidado de Gabriel, me preguntó mi nombre. Y luego, casi como un detalle sin importancia, mencionó: él es Gabriel Altamira, hijo de Eduardo Altamira. De Altamira Corporativo, la tierra se me abrió bajo los pies. Altamira. El nombre resonó en mi cabeza, pesado y lleno de significado. El shock me dejó muda. Gabriel Altamira. El heredero de uno de los imperios más poderosos de México. El mismo que, según los rumores que llegaban a nuestro pueblo, quería construir un complejo turístico de lujo justo donde estaban nuestras tierras, el lugar donde habíamos vivido por generaciones, donde mi padre cultivaba sus plantas y donde yacían nuestros ancestros. La verdad golpeó como un rayo. El hombre al que salvé, al que cuidé con tanto cariño, era el hijo de nuestro potencial destructor. Sentí una traición fría recorrerme el cuerpo. A pesar de que él no me había mentido directamente, simplemente no había dicho la verdad. O quizás yo no había querido verla. La forma en que me miraba en ese momento, con una expresión de arrepentimiento y una especie de vergüenza, no hizo más que confundirme. ¿Era posible que él no supiera la magnitud de lo que su familia planeaba? ¿O era todo un engaño, una estrategia para ablandarme? La gente del pueblo empezó a acercarse, atraídos por el ruido del helicóptero. Las miradas de asombro se transformaron en murmullos, y luego en rostros de preocupación. Reconocieron el símbolo del corporativo en el fuselaje del helicóptero. La noticia corrió como pólvora: el hijo de los Altamira, el mismo que venía a quitarles la tierra, había estado en nuestra casa, bajo mi cuidado. Gabriel intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí. No podía procesarlo. La calidez de los días pasados juntos se evaporó, reemplazada por una mezcla de rabia y desilusión. Él dijo algo, su voz sonando lejana entre el viento y el ruido del helicóptero. Creo que fue un "lo siento", un "necesito explicarte", pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba en las palabras Altamira Corporativo y en lo que significaban para mi gente. Subió al helicóptero. Antes de que la puerta se cerrara, sus ojos se encontraron con los míos. Había una súplica en ellos, una desesperación silenciosa que me perforó el alma. Pero mi orgullo y mi dolor eran más fuertes. No respondí a su mirada. Lo vi desaparecer en el cielo, llevándose consigo la poca inocencia que me quedaba y dejando un vacío. Una herida que no sabía cómo iba a sanar. La tarde cayó sobre el pueblo y con ella una sensación de inevitabilidad. Mi padre me miró con tristeza. Él lo había presentido. La gente empezó a organizarse. Los rumores se confirmaron, la empresa de los Altamira quería nuestras tierras para construir su complejo de lujo. Las reuniones comenzaron en la plaza, las voces se alzaron. La lucha había comenzado y yo, sin quererlo, me encontraba en el centro de ella.
con el recuerdo de unos ojos profundos que me habían mirado con gratitud y ahora con un dolor que no lograba comprender del todo. Los días que siguieron fueron de una intensidad agotadora. Las asambleas del pueblo se volvieron nuestro día a día, voces furiosas, miradas de miedo, pero también una determinación inquebrantable. Aprendí más sobre la resistencia, sobre la importancia de la tierra para nuestra cultura, de lo que había aprendido en toda mi vida. Y en el fondo de mi mente, la imagen de Gabriel. La contradicción viviente de un hombre que había salvado y que, al mismo tiempo, representaba la amenaza. Pasaron semanas, quizás un mes. La tensión era palpable. Recibíamos avisos legales, visitas de hombres de traje que intentaban negociar la compra de nuestras tierras. Siempre con un aire de superioridad, como si nuestro apego a la tierra fuera una tontería. Mi padre, a pesar de su debilidad, se mantenía firme. Aquí nacimos, aquí moriremos, decía con una voz que, aunque frágil, sonaba a roble. Una tarde, volviendo de vender hierbas en el mercado del pueblo vecino, lo vi. Estaba allí, parado al borde del camino, esperando. Su coche, un modelo elegante y fuera de lugar, estaba aparcado a un lado. Mi corazón dio un vuelco. La mezcla de emociones era abrumadora. La rabia, sí, pero también una punzada de algo más, algo que se parecía a la añoranza. Me detuve a unos metros de él. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Fue él quien lo rompió. Valeria, dijo. Su voz más grave de lo que recordaba. Necesito hablar contigo, por favor. Había desesperación en su tono, una vulnerabilidad que no cuadraba con la imagen del heredero de un imperio. Dudé. Una parte de mí quería salir corriendo, la otra, escuchar. Me acerqué. Con cautela, manteniendo la distancia. Él empezó a hablar, rápido, como si temiera que lo interrumpiera. Me contó que no sabía los detalles del proyecto de su padre, que se había enterado de la magnitud de la amenaza para nuestro pueblo después de su rescate. Mi padre siempre fue un hombre de negocios implacable, dijo, con una amargura que me sorprendió, pero nunca pensé que llegaría a esto. Me explicó que, desde que supo la verdad, había estado luchando con su padre, intentando convencerlo de que desistiera del proyecto. No puedo permitir que esto suceda, Valeria. Después de todo lo que hicieron por mí, después de conocer este lugar. Sus ojos buscaban los míos, pidiendo que creyera en él, que viera más allá del apellido Altamira. Habló de su padre. Un hombre que había construido un imperio desde cero, pero que había perdido la conexión con lo humano. Me habló de su propia vida, de la presión de ser el heredero, de un mundo que le exigía ser un tiburón, no un hombre. Y en ese momento, por primera vez, vi la carga que él también llevaba, una carga tan diferente a la mía, pero igual de pesada. Me dijo que había diseñado un plan, una alternativa al proyecto de lujo, un desarrollo sostenible que pudiera beneficiar a la empresa, sí, pero también a la comunidad. No quiero que pierdan su hogar, Valeria. Quiero que este lugar prospere de una forma que respete su historia, su gente. Sus palabras sonaban sinceras, pero la herida era profunda. ¿Y por qué debería creerte? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Tu familia es la que quiere destruirnos. Él no se inmutó. Tienes todo el derecho a desconfiar. Lo sé, pero te pido una oportunidad, una sola. Déjame demostrarte que no soy como ellos. Que mi intención es diferente. Había algo en su mirada, una honestidad que me desarmó un poco. Estuvimos allí, parados en medio del camino, durante lo que pareció una eternidad. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de colores naranjas y morados. Él no me presionó, simplemente esperó, y yo, contra todo pronóstico, sentí una punzada de esperanza mezclada con la confusión. ¿Era posible que él fuera diferente? ¿Que hubiera algo de verdad en sus palabras? Mi padre siempre me había enseñado a escuchar mi corazón, pero también a ser cautelosa. Este no era solo un asunto personal, era el futuro de nuestro pueblo. Le dije que lo pensaría, que la comunidad no confiaría fácilmente. Asintió, entendiendo la magnitud de lo que pedía. Lo sé, dijo. Pero sí. Me das la oportunidad, haré todo lo que esté en mis manos. Antes de irse, me dio un documento, una carpeta con el logo de su empresa. Aquí está el plan que te mencioné. Es mi propuesta. Léelo. Muéstralo a tu gente. Espero que lo consideren. Sus ojos se fijaron en los míos por un momento, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Luego, se subió al coche y se marchó, dejándome allí, en el camino, con la carpeta en mis manos y un torbellino de emociones. Volví a casa, la carpeta apretada contra mi pecho. Mi padre estaba sentado en el porche, observando las estrellas. Me senté a su lado y le conté todo. Al principio, su rostro se mantuvo impasible, pero a medida que leía el documento, vi una chispa en sus ojos. El plan de Gabriel era ambicioso, pero también respetuoso. Hablaba de proteger la flora y fauna local,
de emplear a la gente del pueblo, de desarrollar un turismo cultural que no despojara nuestras raíces. A la mañana siguiente, llevé el documento a la Asamblea del Pueblo. La reacción inicial fue de desconfianza. ¿Cómo podemos creer en el hijo del lobo?, preguntaron algunos. Otros, sin embargo, se mostraron curiosos. Mi padre, con la sabiduría que lo caracterizaba, pidió que se le diera una oportunidad a la propuesta, que la analizaran con mente abierta por el bien de todos. Los días siguientes fueron de intenso debate. La gente leía el plan de Gabriel, lo discutía, lo criticaba. Hubo reuniones con abogados de la comunidad que revisaron cada cláusula. Era un riesgo, sí, pero también una posibilidad. Una posibilidad de proteger nuestra tierra sin recurrir a la confrontación directa, sin perderlo todo. Y en el fondo de mi mente, la imagen de Gabriel, de su mirada sincera, empezaba a ganar terreno. La decisión no fue fácil. Hubo quienes se negaron rotundamente, argumentando que no se podía confiar en nadie de esa familia. Pero la mayoría, al final, vio la oportunidad de un camino diferente. Se decidió darle una oportunidad al plan de Gabriel, bajo estrictas condiciones y con el compromiso de la comunidad de vigilar cada paso. No era una rendición, era una estrategia. La noticia llegó a la familia Altamira. Eduardo Altamira, el padre de Gabriel, se enfureció. La prensa lo cubrió, llamándolo una rebelión dentro de su propia casa. Pero Gabriel se mantuvo firme, se reunió con los líderes de la comunidad, con mi padre y con abogados para afinar los detalles del acuerdo. Su presencia en el pueblo se volvió más frecuente y con cada visita, la tensión entre nosotros disminuía un poco más. Empezamos a hablar de nuevo, primero sobre el plan, luego sobre otras cosas. La calidez que habíamos sentido en los días en que lo cuidé empezó a resurgir. Me contaba sobre su vida en la ciudad, sobre la soledad que a veces sentía a pesar de estar rodeado de gente. Yo le hablaba de nuestras tradiciones, de la importancia de la tierra, de la conexión que sentíamos con cada planta, con cada río. Un día, estábamos sentados cerca del río, el mismo donde lo había encontrado. El agua fluía suavemente ahora, como un recordatorio de que las tormentas siempre pasan. Me miró a los ojos, y el silencio se llenó de todas las palabras no dichas. Valeria, susurró. Su voz apenas audible. No sé cómo agradecerte no solo por haberme salvado la vida, sino por haberme abierto los ojos a algo más grande. Mi corazón latió con fuerza. La gratitud que expresaba era genuina y pude ver la transformación en él. Ya no era solo el heredero de un imperio, sino un hombre que había encontrado un propósito, una conexión con algo más allá de los negocios. Había sacrificio en su decisión, lo sabía. Enfrentar a su propia familia por nuestro pueblo no era poca cosa. Y en ese momento, supe que yo también había cambiado. Las negociaciones fueron largas y difíciles, pero Gabriel estuvo allí en cada paso, defendiendo el plan que había propuesto, mediando entre su padre y nuestra comunidad. Vi la determinación en sus ojos, la forma en que lidiaba con la ira de su padre y la desconfianza de algunos de los nuestros. Era una batalla, y él la estaba librando por nosotros y por algo que trascendía a los negocios. Hubo momentos de desesperación, de ganas de rendirse. Pero la unión del pueblo y la insistencia silenciosa de Gabriel nos mantuvieron firmes. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El acuerdo final se firmó en la plaza, bajo el gran árbol que ha sido testigo de tantas generaciones. No fue una victoria total, pero fue un paso gigantesco. Nuestras tierras estaban protegidas. Miré a Gabriel ese día. Estaba de pie junto a mí, su rostro cansado, pero con una expresión de alivio y orgullo. La mirada de mi padre sobre él era de respeto. Había demostrado su lealtad no con palabras, sino con acciones. Había sacrificado su relación con su padre, arriesgado su futuro en la empresa por una mujer que lo había salvado y por un lugar al que ahora sentía que pertenecía. No hubo grandes gestos ni palabras dramáticas, solo una comprensión tácita entre nosotros. El camino no había sido fácil y no lo sería. Las diferencias entre nuestros mundos seguirían existiendo, pero habíamos encontrado un puente. Un puente construido con gratitud, respeto y, sí, un amor que había florecido en medio de la adversidad. El proyecto sostenible comenzó. Se abrieron nuevas oportunidades para el pueblo, se crearon empleos y la cultura local fue valorada. Gabriel pasaba más tiempo en Oaxaca que en la ciudad, supervisando los avances, pero también aprendiendo, compartiendo, sintiéndose parte de algo. Lo veía sonreír de verdad, con los ojos brillando, algo que nunca había visto en las fotos de las revistas. Mi padre se recuperó un poco, su ánimo revitalizado por la esperanza que había regresado al pueblo. Los atardeceres en Oaxaca adquirieron un nuevo significado. Ya no eran solo el fin del día, sino el comienzo de algo nuevo, de un futuro incierto pero lleno de promesas. La lucha no había terminado del todo, pero teníamos una base sólida.
Y yo, Valeria, la mujer humilde que un día arriesgó su vida en un río revuelto, me encontré de pie, más fuerte, más segura de mí misma. Había aprendido que el amor no tiene barreras de clase, que la dignidad se defiende con el corazón. Y que la justicia puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Gabriel y yo, bueno, nuestra historia se sigue escribiendo día a día. No es un cuento de hadas, es mucho más real que eso. Hay momentos de duda, claro, de ver si dos mundos tan distintos pueden realmente coexistir. Pero cada vez que él me mira con esa intensidad o cuando lo veo interactuando con mi gente, sé que estamos construyendo algo verdadero. La gente del pueblo, al principio, nos miraba con curiosidad, con cierta distancia, pero al ver el compromiso de Gabriel, su respeto por nuestras costumbres, poco a poco lo fueron aceptando. Ahora es uno más, siempre aprendiendo, a veces torpe, pero siempre con el corazón abierto. Es extraño, ¿verdad? Salvé a un hombre de ahogarse y él, sin saberlo, me salvó a mí y a mi pueblo de una manera diferente. Y así, en este pequeño rincón de Oaxaca, entre hierbas medicinales y la promesa de un futuro mejor, nuestra historia se entrelaza con la de la comunidad. Es una historia de amor, sí, pero también de resistencia, de dignidad y de la creencia inquebrantable de que, con un poco de coraje y mucha fe, se puede cambiar el rumbo de las cosas.